Ya. Muy buenas tardes, señora. Soy Ingrid Toro. Estoy estudiando en la Universidad de las Fuerzas Armadas, la carrera de educación básica. Entonces, en este momento yo voy a proceder a hacerle un cuestionario que se trata de la vida de su hijo, en relación de usted con su hijo, con su familia. Entonces, ¿me podría ayudar diciéndome su nombre, cuántos hijos tiene, el nombre de su esposo, si vive sola o vive con familiares en su mismo entorno, que quiere decir en su misma casa? Siga. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Alexandra Romero Guamán. Soy casada, tengo 4 hijos. Vivo en Llano Grande, en la calle Fe y Alegría, Pasaje Urbina. Vivo independiente, porque vivimos con mi suegra, pero independientemente vivimos mi suegra en su casa y yo en la mía. Tengo Ya. 4 hijos. Ya, muy bien, gracias. Bueno, entonces en este caso vamos a hacerle el cuestionario de Ecología de Desarrollo Humano y Aprendizaje de uno de sus hijos. No sé si usted esté de acuerdo con darme el nombre del niño que vamos a hacer el cuestionario. Sí, con mi hija Camila Alejandra Pulupa Romero. Tiene 9 años y está en quinto de básica. Ya. El nombre de la unidad educativa. Unidad educativa, centro bilingüe por la paz. Ya, muy bien. Entonces ya, ahora voy a hacerle unas 5 o 6 preguntas, ¿ya? Ahora dice, Mm, en torno a la situación actual, emergencia sanitaria, ¿qué ventajas, desventajas y soluciones se han presentado en cuanto a a las clases virtuales que están manteniendo sus hijos? La ventaja es que están en casa, están más, más cuidados por mí y, y avanzan un poco más porque estamos ahí juntos. Y la desventaja es que las clases virtuales casi no es lo mismo como lo presencial. Hay a veces que entienden bien los deberes y a veces que no. En el caso de que no entienden bien digamos, en el caso de Camila, no entiende un deber, ¿cómo usted le ayuda o cómo le ayuda a la familia a Camila para que pueda Eh, desarrollar el deber? Le ayudo comunicándome con algún compañerito de ella que tal vez por motivos no pudo poner atención en la clase o no escuchó, entonces me comunico con algún compañerito de ella y ahí me ayuda y ahí solucionamos cómo hacer el deber que ha enviado el profesor. Ya, y en cuanto a familiar, ¿solo usted le ayuda o hay alguna otra persona más que le ayude a ella en el caso de Eh, que usted no pueda? Los dos, mi esposo y yo le ayudamos. A veces yo estoy ocupada con los quehaceres y él está ahí, entonces le ayuda a él. Y a veces nos turnamos así o los dos mismos a veces nos ponemos a ayudarle a hacer cuando por A o B no entiende mismo. Y de ahí pues la mayoría hace sola las tareas. Ya, muy bien. Dice, ¿cómo ha influido la emergencia sanitaria en sus relaciones familiares? La Eh, emergencia sanitaria ha influido en nosotros, en que algunos, en nosotros y en todas las familias, porque esto de la pandemia es a nivel mundial, en todo el mundo, y ha influido en algunos que nos afectó, por ejemplo, porque no podemos salir y no podemos visitar a nuestros familiares por motivo de que por A o B me contagié yo o mi esposo y vamos a visitar y les podemos contagiar y ahí va el virus en toda la familia. ya, eh, aquí tengo unas preguntas adicionales. En relación al niño, con usted,
¿Cuál es la relación de usted con su hija? La relación con mi hija es muy buena porque ella me cuenta todas sus cosas, yo como mamá sé si está bien o está mal, y pues cuando está triste nos sentamos a conversar y trato de ver en qué le puedo ayudar para salir de lo que le puede estar pasando a ella. Ya. En cuanto a las clases virtuales, ¿ella ha tenido algún problema, como por ejemplo mala conexión para asistir a las clases? ¿Ha estado enferma? Por el momento no. Lo que ella más extraña es lo presencial, todos mismos, porque no, por esto de la pandemia no podemos salir y las clases tampoco, que no se puede. Y no he tenido problemas con ella porque eso, digo, es una niña, como todo niño, tal vez a veces distraída y no pone atención, pero ahí está, porque por esto de la pandemia tenemos que acostumbrarnos a estar así hasta que se arregle la situación. Ya. Eh, el comportamiento de su hija, ¿cómo le ve? O sea, desde que empezó la emergencia sanitaria, en cuanto antes era todo, digamos, que fluía, o sea, todo era normal. El comportamiento de... Eh, el comportamiento de ella es bueno. Igual cuando estaba presencial, igual, y pues, lo que está ahorita virtual, bueno. Ya. Usted como madre, ¿qué valores más le inculca a su hija? O sea, Eh, que siga adelante, que todos sus sueños se cumplan, que si hay algún problema, que conversemos, que tratemos de solucionar y que todo le va a ir muy bien, siempre y cuando ella vaya por buen camino. ya. Eh, bueno, esta es una pregunta así como que durante la emergencia, o sea, digamos desde que empezó la pandemia hasta la actualidad, ¿ha perdido algún familiar? No, gracias a Dios, no. Ningún familiar de nuestro entorno, ni de mi esposo, ni el mío, no. Ningún familiar no ha fallecido. Ya. Su hija, ¿de quién más depende? ¿De usted, de su esposo, de los hermanitos, de la abuelita, del abuelito? De mi esposo y yo. Ya, o sea, en este caso de mamá y papá. Sí. Eh, en, en- en relación a las condiciones, este, en cuanto a la emergencia sanitaria, su esposo en relación al trabajo, ¿es todo normal o también influyó algo en su familia? Sí influyó en mi familia porque por la emergencia que estamos pasando, el horario de él ya se redució, solo trabaja medio tiempo, pero y gracias a Dios sí mantiene su trabajo. Ya, en cuanto a los gastos así económicos, ¿le afectó mucho a su familia o o digamos, está normal? Sí, afectó mucho a mi familia porque como también reducieron el trabajo, también el sueldo. Pero tratamos de salir ahí con las justas, pero salimos. Ya, en cuanto a los pagos a la institución educativa, ¿están cumpliendo o también, digamos, tienen algún problema en pagos? Sí, sí lo estamos cumpliendo. Ya, ahora sí, vamos a ver. Bueno, aquí dice que nivel de estudios de su esposo. Eh, la escuela y hasta primer curso, más no. O sea, ya. ¿Y los suyos? Yo solo la primaria. Ya. ¿Y trabaja? No, paso en casa.
Ya. En situación familiar, sin problemas destacables, los padres están separados, No, sin problemas. sin problemas. Conviven con sus abuelitos, tíos, alrededor, o sea, viven cerca, lejos, Convivimos con mi suegra, o sea, con los abuelitos, por sí, con los parte abuelos, de su sí, esposo. sí, Ya, ahora vamos al grado de conocimiento del centro escolar. Conoce al director, sí, conoce al jefe de estudios, no, conoce al tutor de su hijo. sí, Ya dice, durante este curso ha hablado con el tutor. en algunas veces sí, Ya, en caso afirmativo, ¿cuántas ocasiones? O sea, algo, una unas relación. 3, Ya. ¿Conoce las normas de funcionamiento del centro? sí, Eh, la- las horas de visita, no, las horas de tutoría. sí, Ya dice, en cuanto al rendimiento escolar de su hijo. La pregunta dice, ¿ayudo a mi hijo o hija a realizar la tarea de clases? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, algunas nunca, veces, algunas veces. sí, Dice, si usted no ayuda a su hijo o solo lo hace en algunas ocasiones, ¿cuál es la causa? Primero, eh, puedo ayudar a mi hijo o hija con la tarea porque no tengo tiempo. Segundo, no puedo supervisar la tarea porque no tengo los conocimientos necesarios para ayudarle. 3. Va a una academia y allí hace la tarea. 4. Se muestra responsable con la tarea que tiene que realizar a diario. No necesita mi ayuda. En este caso, ¿cuál usted me puede decir? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta u otras? mm, otras a veces por falta de tiempo, Ya, ya la siguiente. Si su hijo o hija no hace nunca la tarea o le resulta difícil que le haga, las decisiones que suelen adoptar son castigarle. Primero, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. algunas veces, Ya. Sermonear, regañar, criticarle. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. algunas veces, Ya. Dice obligarle a estudiar. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. a veces, A animarle con posibilidades, premios y hace las tareas. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. siempre, Ya. Dialogar con él o la y hacerle entrar en razón. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca. siempre. Ya. La siguiente. Las decisiones sobre qué hacer en relación con el problema de las tareas escolares normalmente los toma el padre, la madre, ambos, otros miembros de la familia o nadie. Ambos, Ya. Dice el nivel de conocimiento sobre su hijo. ¿Cree que lo conoce bien? sí, Ya. O sea, mucho, bastante, algo, casi nada o nada. mucho. Ya. Hablo a diario con él o ella sobre cómo le ha ido el día en el colegio o instituto. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre, Hablo a diario con él o ella siempre sobre temas variados. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. algunas veces, Mi hijo suele hablar conmigo sobre aquellos aspectos que le preocupan. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. siempre, En casa es comunicativo, sí, siempre o casi siempre. siempre, Ya. Me cuenta las cosas que le ocurren en clase. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. siempre,
Ya, aquí dice, si mi hijo o hija tiene un problema con un compañero de clases, trato de ayudarle a solucionar su problema, hablando con el profesor o profesora. Hablo con los padres sobre el problema de los niños, hablo con el compañero, no hago nada, son cosas de niños. Otras especificar. Eh, en mi lugar yo conversaría con todos con los involucrados y trataría de llegar a una solución para que no haya ni enemistad entre los padres ni enemistad entre ellos, que arreglar la situación, averiguar bien cómo mismo pasó el problema si en caso, si mi hijo tuvo la culpa, pues pedirle disculpas y seguir adelante, que no haya ninguna diferencia entre las dos partes, ni entre los padres ni entre los niños, que lleguemos a un buen acuerdo y se mantenga la amistad entre ellos que son niños y nosotros como padres. Ya. Dice, relación del alumno o alumna con el centro y su clase. Mi hijo o hija se encuentra a gusto en el centro. Mucho, bastante, normal, poco o muy poco. Mucho. Dice, mi hijo o hija se encuentra satisfecho en su clase. Mucho, bastante, normal, poco o muy poco. Normal. Ya. Mi hijo o hija tiene amigos en su clase. Muchos, más de 8, bastante, entre 5 y 7, normal, 3 o 4, pocos, 2, muy pocos, menos de 2. 3 o 4. Normal. Sí. Ya, dice, conozco a los amigos de mi hija, a Sí. todos, a la mayoría, a algunos, a pocos o a Ajá. ninguno, Todos. a todos. La relación de mi hijo o hija con el profesor, en especial con el tutor, es muy buena, buena, normal, regular o mala. Buena. Ya. Aparte de esto, le iba a hacer otra pregunta. Bueno, quería que me cuente la historia de su hija desde, digamos, desde el nacimiento. Eh, Cuando fue al hospital, cuando ya la vio, el estado de la niña cuando nació, si fue todo normal, tuvo alguna complicación. O sea, Bueno, Camila nació un 29 de octubre del 2011. mm, Me acuerdo que di a luz un domingo. Estaba con dolores entre el día y Camila nació más o menos por las 6:30 de la tarde. Eh, un parto normal, nada de complicaciones, gracias a Dios. Todo salió muy bien y de ahí ya pasamos en el hospital 2 días. En ese tiempo trabajaba, era asegurada y di a luz en el hospital del seguro de Quito, del Carlos Andrade Marín. Y de ahí la niñez de ella es muy buena. Siempre ha sido una niña, bueno, un poquito tímida, nerviosa, pero una niña muy respetuosa. Eh, a veces pelea con sus hermanos, pero es más cariñosa y sociable. Eh, es también mimada más por el papá, porque para una mamá no hay diferencia entre los hijos, no hay ninguno que sea preferido, solo por el papá que a veces le cumple sus caprichos y casi no la castiga. En cambio, cuando a mí me hace enojar, yo sí la castigo y nada, que Camilita es muy amorosa. ya, Alrededor de ella hay buenas personas que la quieren y muy sociable. ya, y en cuanto ya ella iba a su primer día de clases, Cuando fue a su primer día de clases, Camila lloró. En su primer día de clases me acuerdo que lloró, pero ya ahí regañándole y ya después pasaron los días, ya se acostumbró. Y como ahí igual trabajaba, entonces no había quien siempre ha pasado con los cuidados de mi suegra y mi mami hasta cuando tuvo 5 añitos.
Ya pasó, le cuidaba a mi mami, mi suegra y nada, igual, siempre ha sido así amistosa. Ya, y la relación de su hija con su mamá y, o sea, con los abuelitos, ¿cómo Es es? muy buena, le quiere a las dos abuelitas por igual, le quiere tanto a mi suegra y a mi mami, y los Ya, abuelitos también le quieren por igual. ya, y en relación a las materias, ¿cómo le ha ido? O sea, desde el Eh, primer momento en que ella fue a su primer día de clase, se le hizo difícil, se le complicó. Eh, Sí se le hizo difícil a Camila cuando entró a prebásica de los 4 años porque tenía mucha, no me acuerdo la palabra que me dijo el profe, no diferenciaba, no, era muy tímida, no. También me dijeron que iba a repetir el mismo grado por la edad, porque Camila cumple en octubre y ella entró faltando para cumplir los 4 añitos, que no, la capacidad de ella estaba un poco lenta, pero a la vez cuando ya terminó prebásica, el profesor habló con nosotros, dijo que iba a quedarse en el mismo grado, pero gracias a Dios nos dio la sorpresa de que había avanzado mucho más de lo que él casi decía que no podía hacer estos ejercicios en educación física, más la motricidad de ella era muy baja, eso nos dijo y nos dijo que iba a quedarse en el mismo grado, pero ya cuando fuimos a la graduación ya nos dio la noticia de que sí pasa porque ella ha avanzado mucho. ya, y en torno al siguiente año, mejoró más, siguió igual. Mejoró bastante porque ya ahí le ayudamos mucho más. En las vacaciones el profesor dijo que podíamos hacer esto, lo otro. Y a ella le fue un poco más fácil, ya se defendía ya sola. Ya, y a partir de que ya vio usted que ella se defendía sola, ¿le dejó o siguió inspirándole para que ella siga? No, seguimos inspirándole mi esposo y yo para que ella siga adelante, que ella siga así y todo va a florecer en ella, como les sabía decir, estás como una flor que a veces te marchitas, pero cuando haces bien las cosas, floreces más. Ya. En cuanto a ver, en cuanto al quinto de básica, ¿cómo le ve desde que empezó la pandemia? ¿Cómo ve Eh, Le veo bien, porque la materia que menos le gusta ahorita es matemáticas, pero igual ya sí viendo bien el librito donde le mandan las tareas, así ahora con tanta tecnología que hay, viendo videos, y ahí ya se defiende para hacer su tarea de matemáticas. Pero la materia que no le gusta es matemáticas. Hay las demás materias, lenguaje, estudios sociales, ciencias naturales y dibujar le gusta mucho. ya, y la que le guste más, así como que, La que le gusta más, lenguaje. ya, ya, entonces, en cuanto a condición, de que comenzó la pandemia, ¿cómo se sintió su hija? ¿La sintió asustada? Eh, qué le comentó? ¿Qué le conversó? En Se este tiempo sentía, de se pandemia. siente toda asustada porque también vemos las noticias y se pone triste al ver que en las noticias así no hay un día que no pase cuánta gente muere por esto del virus. Y también se pone triste por el trabajo del papá porque trabaja medio tiempo y por lo que no se puede salir, no se les puede sacar ni al parque como antes en la vida diaria, que antes de que pase esta pandemia pues salíamos al parque o así al cine o al centro comercial y sí se siente triste porque encerrados, pero le trato así de motivar, así con algún juego que juega con su hermana, porque le gusta mucho jugar con las muñecas y eso. Mm, ya. Entonces aquí ya le voy a seguir con las siguientes preguntas. Hábitos, normas de conducta en la familia y habilidades sociales.
Las personas que ejercen influencia sobre la educación de mi hijo son padre, madre, hermanos mayores, abuelos, otros familiares o especificar otros. Papá y mamá. Ya, muy bien. Dice, en cuanto a la educación de su hijo, tanto el padre como la madre, estamos de acuerdo con que hay que hacer siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Mi forma de actuar como padre o madre con mi hijo es normalmente suelo elogiarla, cualquier comportamiento adecuado que haga mi hijo. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca. Algunas veces. Dice, cuando mi hijo o hija no hace lo que yo le digo, suelo reaccionar gritando o regañando. Regañando. Siempre espero que mi hija o hija me obedezca, aunque si no me hace caso termino por ignorarlo. Siempre, casi siempre, o casi nunca, o nunca. Eh, Siempre. Ya, ahora, convivencia en el hogar. Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en casa, horarios, reglas y comportamientos. Casi siempre, siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Ya, en cuanto a estos horarios, que tiene algunas reglas, como familia tienen algunas reglas. Sí, de ser ordenados, el horario para dormir y que ayuden en casa. Ya. Y el horario se podría saber, o sea, digamos, De acostarse a las 8 de la noche. a las 8 ya tienen que estar durmiendo los niños. Sí. Ya. En tema de intereses familiares, la opción de nuestros hijos para tomar una decisión final es te- tenida en cuenta siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Ya dice, en casa hay reparto de responsabilidades que cada uno debe cumplir para que todo vaya bien. Mm, Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca. Siempre. Y aquí vamos un poco con lo último. ¿Con qué frecuencia se producen estas situaciones en su casa? ¿Peleas entre hermanos? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Ya en cuanto a peleas de hermanos, como madre, ¿qué, qué le, qué le dice a sus hijos cuando pelean? Cuando se pelean, le digo que esas cosas no se hacen porque son hermanitos y que tienen que llevarse bien. Que si se prestan algún juguete, tienen que devolverse y aprender a compartir entre ellos. Ya. La siguiente pregunta. ¿Cada hijo o hija hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Nunca. Obedecer y respetar las decisiones de los padres. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Colaboración en las tareas domésticas. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Cumplir las normas de funcionamiento. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Respeto en el trato y comunicación con los padres. Siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Siempre. Actitudes y comportamientos positivos. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Llegar tarde sin permiso. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Nunca. Ir con amigos que nos gustan poco. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Nunca. Ot- otras, o sea, nunca. Ya. Nunca.
En cuanto a, digamos, que su hijo va a realizar alguna actividad en, en el aula virtual, ¿cómo usted le ayuda? Le ayudo que estudie lo que el profesor le haya dicho que tiene que, por ejemplo, hacer una exposición. Yo le ayudo primero dándose a que se estudie el deber que le haya enviado y pues cuando ya está listo, yo ya le pregunto, ¿estás listo? Pero antes de enviar el deber, yo siempre le tomo como una pruebita y ahí veo si hay alguna dificultad que está mal hecha, le corrijo y ya cuando está bien, pues ya le enviamos el deber. Ya estando en las clases virtuales, que va a dar su tarea virtual, o sea, va a exponer, ¿tiene mucha dificultad para desenvolverse o fluye? Los nervios, Y, tienen muchos nervios cuando va a exponer así en la clase virtual. y usted como madre, ¿qué le dice? Le ¿Qué le- digo que esté tranquila, que todo va a salir bien, que respire y que piense en las cosas bonitas que pasamos en familia, que piensen cuando estamos felices, que no piensen nada malo y que todo le va a ir bien. En este caso, digamos que ya dio el deber virtual, o sea, la exposición que le tocó en el aula virtual, eh, el profesor siempre le da ánimos, les ayuda, les califica bien. ¿Cómo es? Eh, les ayuda, igual les dice que estén tranquilos, que no va a pasar nada, que un niño que estudia nunca va a tener complicaciones ni para dar una exposición ni para hacer un deber. Ya, y en cuanto a la calificación, ¿cómo le ha ido? Bien, Ya. Bueno, este fue un pequeño cuestionario, una pequeña conversación que, que he tenido con usted. Gracias, muy amable por haberme ayudado y por haberme dedicado un poquito de su tiempo, o sea, ya le robé un poquito de su tiempo. Entonces, yo estoy muy agradecida con usted. Muchas gracias. igualmente, gracias por igual por haberme eh, puesto en esto y así expresar lo que ahorita estamos pasando en esta pandemia, pues, y de aprender a ser más humanos, solidarios y compartir. Gracias también a usted.